Bueno, vamos a poner a grabar, vamos a compartir pantalla. Estábamos por acá. Bueno, entonces, volvemos a el ejemplo que estaba poniendo. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo al foco, che, escúchame, prepárame 100 miliamperes, ¿sí? Que yo, ahí está Diego. Prepárame 100 miliamperes, que yo te voy a decir cuándo quiero que me los dispares y durante cuánto tiempo quiero que los estés disparando. Bárbaro. Entonces el equipo, ¿qué hace? Hace pasar una corriente de 100 miliamperes por el filamento que está acá, en el ánodo. En el cátodo, perdón. En el cátodo. Hace pasar una corriente de tanto. Cuando yo le digo, le tengo que decir, bueno, ahora disparalos contra el ánodo, pero solamente por una décima de segundo disparalos, ¿eh? No los dispares más de ese tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una diferencia de potencial que va a hacer que los electrones choquen contra el ánodo y produzcan los rayos X, pero durante una décima de segundo. ¿Qué cantidad de rayos produje? ¿Qué cantidad de rayos produje? Va a ser el miliamper segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser la mezcla de la cantidad de rayos, de la cantidad de electrones que produje, por el tiempo que los hice chocar contra el ánodo. El miliamper solo, cuando hablamos de miliamper solo, estoy hablando de corriente. Es una unidad de corriente. Si hablo de miliamper segundo, es la cantidad de tiempo que yo hice chocar esta corriente contra el ánodo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, como decía Sara recién, si yo hago chocar 100 miliamper segundos en una décima de segundos, ¿cuántos miliamper segundos voy a producir? 10. 10. 10, exactamente. Y si los hago chocar esos 100 miliamper segundos en un segundo, ¿cuántos miliamper segundos voy a producir? 100. 100. 100. Muy bien, exactamente. Entonces, yo voy a tener distintas cantidades de radiación, distinta caudal de radiación. ¿Cómo? Modificando dos valores. Uno, la cantidad de corriente que pasa por el filamento. Dos, el tiempo que hago que esta corriente choque contra el ánodo. ¿Está bien? Si yo produzco pocos electrones y los hago chocar muy poco tiempo, voy a producir poca radiación. Si yo produzco muchos electrones y los hago chocar durante mucho tiempo, voy a producir más radiación. ¿Se entiende? Bueno. Ahora bien, entonces vimos que uno de los valores que yo puedo manejar para la toma de mis radiografías es el miliamper segundo, ¿no? Que se divide en dos, a su vez, en miliamper y en tiempo. ¿Está bien? Juntos forman el miliamper segundo. Algunos equipos me dan automáticamente el miliamper segundo a medida que yo voy cambiando los valores, o de tiempo o de foco. Me van calculando automáticamente. Otros tengo que ponerle tanto con tanto, ¿sí? Tanto tiempo con tal foco. Cuando hablamos de foco, hablamos de filamento, acuérdense. Bueno. Otro de los valores que yo voy a usar para hacer mis radiografías se llama el kilovoltaje, que se escribe K mayúscula, V minúscula. ¿Sí? ¿BW? No, V. ¿B corta? V corta. La W es watt, kilowatts. Esto es kilovoltaje. K, Bien. V corta. K mayúscula, V corta. Chicos, ¿estoy grabando? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias.
Tengo como ese trauma, ¿viste? No sé qué me pasa. A ver si tengo alguna foto del kilovoltaje. Bueno, en sí, ¿el kilovoltaje qué es? El kilovoltaje, ¿se acuerdan que yo les dije que los electrones salían disparados de acá, del cátodo al ánodo, porque yo aplicaba una diferencia de potencial? Es decir, aplicaba una corriente distinta, aplicaba positivo contra negativo para que se choquen, ¿sí? Hacia esto, ¡paf! Bueno, el kilovoltaje lo que va a hacer es decirme a mí cuánto de diferencia de potencial quiero aplicar, ¿sí? Es decir, cuánta energía inversa quiero aplicar entre los electrones que son negativos y esto que es positivo. ¿Para qué? Y porque cuanto más diferencia haya entre uno y otro, con más fuerza van a impactar los electrones sobre el ánodo. ¿Se entiende? ¿Y a mí en qué me va a variar que los electrones impacten con mayor o menos fuerza sobre el ánodo? En que se van a producir otro tipo de rayos X. ¿Sí? Va a variar la calidad de mis rayos X. Resumiendo, el miliamper segundo me va a dar a mí la cantidad de rayos X. El kilovoltaje me va a dar a mí la calidad de mis rayos X. ¿Vamos? ¿Hasta ahí con esa? Repetimos ahí, justo ahí, Sí. Claro, la cantidad y la calidad. claro, el miliamper segundo me va a dar a mí la cantidad de rayos X en unidad de tiempo, ¿no? Por supuesto. En cambio, el kilovoltaje, K B corta, kilovoltaje me va a dar a mí la calidad de los rayos X. ¿Cómo me va a dar la calidad? Y porque los rayos X que se van a producir van a chocar con mayor o con menor fuerza sobre el ánodo. Por lo tanto, van a producir distintos efectos en el ánodo. Todavía no vamos a ver los efectos, porque si les empiezo a hablar de eso, ya directamente hagamos una clase de física y listo. Y yo lo que necesito es que aprendan esto para poder enseñarles otra cosa. Después, si no, retomamos y vemos qué pasa ahí adentro del ánodo. Pero ahora, por ahora, aprendan que produce distintos efectos dentro del ánodo que vaya con mayor o con menor fuerza, ¿sí? Es decir, que haya mayor o menor diferencia de potencial. Profe, ¿la calidad sería la intensidad de esos rayos? Sí. La energía. La energía. Bueno. Entonces vimos que hay por ahora, 2,5 en realidad, valores muy importantes para nosotros. Miliamper, tiempo, que pueden dar el miliamper segundo, y el kilovoltaje. El miliamper segundo, como va a ser la cantidad de rayos, va a ser... Cuando yo tengo algo, a ver, vamos a deducirlo con la luz. Cuando yo tengo algo muy iluminado, ¿lo veo bien? No, No, esperen. No. Por ahí me expresé mal. según. Claro. Según. Pará, vamos a empezar al revés. Cuando yo entro a una habitación y está la persiana baja y la luz apagada, ¿puedo ver bien? No. No. Sin embargo, cuando yo empiezo a darle un poco de luz, supónganse que tengo ese regulador de luz, ¿vieron? Que va regulando la cantidad de luz. Supónganse que yo le voy dando un poco más de luz, cuanto más luz le doy, más llego a ver, ¿no? Claro. Bueno, entonces, significa que cuanto más electricidad haga pasar, más detalle voy a poder ver. Porque hasta ahí por ahí podía ver que tenía una cama, tenía una mesita de luz, pero no veía bien de qué color era la mesita de luz. En cambio, cuando yo empiezo a darle más intensidad de luz, veo que hay una mesita de luz, que la mesita de luz tiene una manchita, es decir, puedo ver mayor calidad, digamos, en mi imagen, ¿verdad?
Cuanto más luz tengo, más calidad voy a tener en lo que es mi imagen. Por lo tanto, voy a ver mayor detalle entre lo que es blanco y lo que es negro, entre lo que es entre lo que está un poquito raspado y lo que está bien liso, ¿sí? Voy a ver mayor detalle en esas cosas, cuanto más luz tengo. Ese es el mismo efecto que me va a dar a mí el miliamperaje. Cuanto más radiación tengo yo, mayor detalle voy a tener en mis radiografías, ¿sí? Cuanto más rayos produzca, mayor calidad en la definición de la radiografía voy a tener. Y voy a tener también mayor diferencia entre el blanco y el negro, porque no se olviden que una radiografía nosotros tenemos una gama de colores que van del blanco al negro, pasando por los grises, pero que no tenemos colores, ¿sí? Nosotros tenemos blanco y negro. Bueno, la diferencia que hay entre el blanco y el negro, que va a ser una escala corta, me la va a dar el miliamperaje. ¿Sí? La calidad de blanco y negro, que va a ser... ay, siempre se me va de la cabeza la palabra... Tiene una palabra... El contraste. El contraste me lo va a dar el miliamperaje, que es la diferencia entre el blanco y el negro. Miren imaginé cuando dijo cuando más luz tengo, imaginé, bueno. ¿Ahí te lo imaginaste bien? No, lo imaginé ahí, por eso le dije no, cuando dijo, ¿cómo veo si tengo más luz? Claro, ¿cómo me imagino teniendo más luz? Bueno. Ahora bien, si para eso me sirve el miliamperaje, ¿para qué me va a servir el kilovoltaje? Que como me dijo Vanessa, era, ¿qué me dijiste vos? La intensidad La de los rayos intensidad, ¿sí? ¿Para qué me va a servir la intensidad a mí? La fuerza que tengan mis rayos X. Bueno, y de pasar mucho más. exactamente. El poder de penetración me lo va a dar a mí el kilovoltaje. Es decir, si yo tengo que atravesar un objeto muy grande, voy a tener que aumentar la fuerza que van a tener que tener mis rayos X. Si yo tengo un objeto que puede ser de agua o algún material más radiolúcido, no voy a necesitar tanto kilovoltaje, ¿sí? La fuerza, la intensidad, el poder de penetración me lo va a dar el kilovoltaje. Y así como el miliamperaje me daba el contraste entre el blanco y el negro, el miliamperaje que me va a dar La mejor calidad de imagen en los sí, grises. por ejemplo, del hueso. Los grises me va a dar el kilovoltaje. El miliamperaje me va a dar la diferencia entre el blanco y el negro principalmente, el contraste. El kilovoltaje, como yo voy a ir regulando la cantidad, el poder de penetración que tienen mis rayos, me va a dar a mí la cantidad de grises, la gama de grises que yo voy a poder producir. Hay muchos libros, yo se los voy a decir, pero yo no suelo usarla esto, pero se los voy a decir porque por ahí lo encuentran en alguna bibliografía. Hay muchos libros que dicen que el miliamperaje me va a dar a mí algo que se llama la escala corta. La escala corta es lo del blanco y negro, ¿sí? Poca diferencia entre el blanco y negro. Por lo tanto, al kilovoltaje le dicen que me va a dar a mí la escala larga, es decir, la gama de grises, ¿sí? Lo van a encontrar en algunos libros, por eso se los digo a modo anecdotario. De ahí a que lo veamos de esa forma es otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan que cuando chocaban, yo le digo, ¿se acuerdan como cuando chocaban como si lo hubiéramos visto hace 2 años, lo vimos hace 2 minutos, ¿no? Pero bueno, que cuando chocaban los electrones contra el ánodo, ¿sí? Se producían los rayos X, dijimos, que algunos iban para este lado, que otros iban para acá, que otros iban para allá, que a mí los que más me servían eran los que iban justo para mi ventana, que era el foco efectivo, ¿sí? Los que estaban justo abajo. Bueno, hagan de cuenta, a ver si lo puedo hacer así, ahí está,
Aguanten un segundo, por favor. No quiero dibujar todo esto en el Paint porque me vuelvo loco. Ahí está. Hagan de cuenta, por un segundo, que mi ventana de rayos X, ¿vieron la ventana por donde salen los rayos que acabo de producir? Está acá. Sí. Pará. Vamos a poner esto así. Vamos a poner formato de la otra forma. Relleno, sin relleno. Ahí está. Esa es mi ventana. ¿Está bien? Por acá están saliendo los rayos X que impactaron, los electrones que impactaron, se formaron los rayos X, salen por acá. ¿Por qué yo los nombro A, B y C? Hay un efecto que se llama efecto, y esto lo van a tener que aprender, por eso se los voy a poner así, efecto tacón, algunos le dicen efecto talón, pero es efecto tacón, o efecto anódico, para ser más científicos, lo tendríamos que conocer por efecto anódico en realidad, que es que los rayos X que se producen, vieron que yo les dije que cuando se producían algunos iban a parar, de hecho Gonzalo me preguntó que iban a parar acá a cualquier lado y se perdían. Bueno, como esto tiene una angulación especial, todos los que salen, todos los rayos X que salen por acá, por la ventana, no van a tener la misma intensidad de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque esto es un bisel, ¿sí? Entonces, los que golpean acá van a venir con cierta intensidad, los que golpean acá van a venir con otra, y los que golpean acá van a venir con otra. ¿A qué me refiero con esto? Miren, los que van a ir del lado más pegado al ánodo, más cerca del ánodo, van a ir con una intensidad más vale baja, cercana, a ver si puse porcentajes acá, no, en esta diapositiva no puse porcentajes, más cercanas a los 70%, 80%, ¿sí? Los que van a ir al B, que va a ser el medio, que el medio ¿con qué coincidía? Con el foco efectivo, Con el, sí, foco efectivo, pero en realidad, el punto focal. Con la placa. Con la, ¿qué pongo? Con el Claro, rayo central. Focal. el punto focal, exacto. El punto focal. Con el punto focal, lo del medio va a tener una efectividad del 100%, supónganse. Ahora bien, lo que yo tengo del otro lado, que supuestamente tendría que ser de una efectividad un poquito menor, porque está con otro bisel igual que esto, en vez de tener una efectividad un poco menor, tiene una efectividad un poco mayor. Es decir, tiene un poco más de radiación que lo que se esperaba, ¿sí? Si acá tengo el 100%, acá voy a tener el 107% aproximadamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque también está más cerca de lo que se llama el foco real. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el foco real se disparaba para este lado? Bueno, como esto va a tener un bisel, el foco real va a tener y va a estar más cerca del foco real, va a tener una efectividad, los rayos X que se produzcan de este lado, ¿sí? Acuérdense que acá está la ventana, ¿sí? A ver, ¿dónde está mi ventana? Ahora se perdió, bueno. Acuérdense que esto está saliendo todo por la ventana. Lo que salga de este lado, próximo al punto focal que yo le puse, va a tener un poquito más de penetración de lo que se esperaba. ¿Para qué me sirve este efecto talón o este efecto tacón? ¿Para qué se pueden imaginar? ¿Para qué se imaginan? Y para un hueso largo, para una radiografía con un No está chasis mal. grande. No está mal. ¿Y pero por qué para un hueso largo? A ver. Y porque la expansión de los rayos que abarcaría una proporción mayor. No. Esto olvídate Porque si no porque... usaría. Vale. Decime. No, esto olvídate porque hacé de cuenta que esto puedo estar irradiando desde una muñeca hasta un fémur. El tema es así. Supongamos que yo tenga que irradiar un objeto, por ejemplo, una cadera.
¿sí? Un muslo, no una cadera, un muslo. ¿El muslo cómo está compuesto? Y la parte de arriba por la cadera, después viene toda la parte central del fémur y después la rodilla, ¿no? Bueno, ¿dónde tengo más densidad yo? ¿En la cadera o en la rodilla? En la cadera. En la cadera, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde voy a Claro, tiene que necesitar apuntar más poder de penetración y más rayos yo? ¿En la cadera o en la rodilla? en la En la cadera. cadera. En la cadera. Entonces al Claro, donde hay paciente, más volumen. claro. Entonces al paciente, ¿qué lo voy a poner? ¿Con la cadera acá o con la cadera acá? No, con la Sí, cadera en el C. Cadera en la C. Con la cadera del lado de la C. Exacto. Es decir, que yo tengo que hacer coincidir, presten atención, el lado del cátodo, porque este es el cátodo, tengo que hacer coincidir el lado del cátodo con el lugar más voluminoso que tenga para radiografiar. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Si yo tengo un antebrazo, por ejemplo el mío, ¿ven mi antebrazo? ¿Dónde tengo más espesor? ¿Acá o acá? Del lado del codo. Del codo. Claro. Entonces, cuando yo radiografío un antebrazo, ¿dónde voy a hacer poner el lado del codo? Del lado Del lado del del, cátodo. del lado del cátodo, exactamente. A pesar de tener que poner el lado más voluminoso del lado del cátodo, este efecto se llama efecto anódico, porque lo produce la angulación del ánodo. Por eso se llama efecto anódico. Así que en efecto anódico, efecto talón o efecto tacón es el mismo, ¿sí? Acuérdense de eso, es muy importante. A ver qué había acá. No me acuerdo qué había. A ver. Esperen, déjenme pasar la diapositiva. Bueno, a ver. Ahora quedó. Ahora quedó este. Vamos a hacer. Cuando hablábamos de foco, ¿de qué estábamos hablando en realidad? De. ¿Cómo se llama? ¿De qué Filamentos. hablábamos? De filamento. ¿Está bien? Filamento. Y hablábamos de miliamper. Cuando decíamos miliamper solo era el foco. Cuando decíamos filamento era el foco. Bueno. Hagamos de cuenta, vieron que el filamento, ¿sí? De acuerdo al tamaño del filamento que usaba, impactaban los electrones contra el ánodo, donde se producían los rayos X, pero de acuerdo al tamaño del filamento iba a producir un choque en una extensión o mayor o menor. ¿Se acuerdan de eso? A ver, vamos a ir acá. Por ejemplo, si usaba un filamento grande así, iba a producir todo esto de choque. En cambio, si usaba un filamento pequeño así, iba a producir nada más que una extensión menor de choque. ¿Se entiende? Julio, ¿lo entendés? Sí, sí, sí. El ¿Sí? tema viene a ser, uno también elige qué Sí, filamento usa. sí. Uno elige qué filamento usa. A eso estoy yendo justo ahora. A eso estoy yendo justo ahora. Bueno, entonces, va a haber radiografías que use foco fino y va a haber radiografías que use foco grueso. Cuanto mayor es el foco, yo les dije que mayor era la mancha focal y por lo tanto a mayor mancha focal les dije plin, plin, plin. Menor mancha focal, plin, 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 les dije hace un rato. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va a producir la mayor o menor mancha focal. Bueno, supónganse que yo tengo esto que es la mancha focal, es decir, lo saqué, vieron que está la mancha focal está así en bisel, donde chocan los electrones. Bueno, hagan de cuenta que la saco así de bisel y la pongo así, horizontal, ¿sí? Para poder explicar este ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Chicos, ¿bien? Sí, Sara, no Imaginando. te rías, decime si lo entendés o no lo entendés. No estoy tratando de hacerlo.
Bueno, pero fíjate, yo tengo la mancha focal así, yo tengo el ánodo así donde gira, ¿no? El ánodo donde impactan los electrones los tengo así, mírame a mí. Sí, En vez de tenerlo así, en este momento que acá chocan los electrones, lo voy a sacar y lo voy a poner así, ¿sí? sí, Apaisado. Y eso que tengo apaisado va a ser el número 1. ¿Sí? ¿Lo ven lo que marqué con el número 1? Va a ser sí, el lugar donde choquen los electrones. Bueno, ahora ¿qué pasa? Los electrones, cuando choquen acá, no van a chocar en un solo lugar, van a chocar acá, 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 a lo largo de toda la mancha focal. ¿No? Bueno, por lo tanto, presten atención. Yo puedo tener electrones que choquen ahí y produzcan rayos que vayan para acá y que vayan para acá. ¿No? Y yo puedo tener electrones que choquen ahí y que produzcan rayos que vayan tanto acá como acá. ¿O no? Sí. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué voy a tener en el medio? En el medio voy a tener mi objeto a radiografiar, que puede ser cualquier cosa. Hagamos de cuenta que es esta virome. ¿Sí? Yo voy a radiografiar una virome. Por lo tanto, los rayos van a pasar por un costado. En el medio van a pasar los de los dos lados, ¿no? Y los del medio también. Pero también voy a tener rayos que pasen por un costado y e impriman esta parte de mi virome acá. Y voy a tener otros rayos que pasen por acá e impriman esta parte de mi virome acá. Y lo mismo va a pasar del otro lado. Se van a imprimir parte de la virome acá y parte de la virome acá. ¿No? Entonces, en el medio, yo voy a tener una imagen bastante completa de la virome. Más que nada en el centro, ¿sí? En donde van a coincidir todos los rayos. Pero en los extremos, yo no voy a tener una imagen demasiado definida de lo que es el borde de mi virome, supuestamente, ¿o no? ¿Se entiende? Porque yo voy a tener una imagen, ay Dios, una imagen que impacte acá y una imagen que impacte acá. Y lo mismo del otro lado, una que impacte acá y otra que impacte acá. Bueno, sin embargo, lo que voy a ver en el 3 es toda una extensión con los bordes borrosos. Esta borrosidad que se produce entre un lado y otro de la incidencia de los rayos se conoce con el nombre de penumbra. ¿Sí? Penumbra. Eso que marqué en rojo ahí, mírenlo, eso que marqué en rojo, se conoce con el nombre de penumbra. La penumbra es el grado de resolución. Chicos, quedan 10 minutos, pero van a ser los últimos porque este es un tema muy pesado y si no los voy a saturar y el viernes no se van a querer conectar. No, nos conectamos el viernes. Delen, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Puede ser a las 5 de la tarde? yo no llego, profe. ¿No llegás? 5:40 sí, que es el horario que Bueno, yo pedí para 5:40, llegar. 5:40. Dale, negociamos 5:40. Bueno, Dale. más vale que te conectes porque te mato. Bueno, pará. Profe, Entonces, la penumbra, ¿qué me va a dar a mí? Me va a dar el grado de resolución en mi radiografía, en el objeto que yo radiografié. ¿Verdad? Porque si yo veo una imagen por acá y una imagen por acá y en el medio borrosidad, no va a estar bueno. Ahora, si esta borrosidad es más pequeña, la penumbra va a ser más pequeña, por lo tanto la imagen va a ser más real. ¿O no? ¿Estamos bien? Estamos sí. bien. Bueno. ¿Cómo determino yo la penumbra? ¿Cómo puedo saber yo cómo reducir esta penumbra? Fíjense lo Y que pasa. achicás el... ¿El qué? ¿Achicás el No, qué? no, pensé en voz alta de que achicás la mancha para que no
No sé, se me ocurrió, perdón. No Está importa. perfecto lo que dijiste. Está perfecto lo que dijiste. Cuanto menor es la mancha focal, es decir, vamos a ir a esta, dale. Vamos, ya que planteaste eso, vamos a ir a esto. Cuanto menor es la mancha focal que yo produzca, menor va a ser la penumbra. Cuanto mayor sea la mancha focal que yo produzca, mayor va a ser la penumbra. ¿Sí? Por lo tanto, el foco grueso me va a dar a mí menor resolución. El foco fino me va a dar a mí mayor resolución. ¿Se entiende por qué, Alejandro? Sí, sí, lo estoy tratando de pensarlo. Me imagino, por eso te veo tan concentrado. El foco Sí, sí, sí. fino, el foco fino va a producir una mancha focal menor. Por lo tanto, como produce una mancha focal menor, los rayos no van a tener tanta divergencia como van a tener si chocan en todo este lado. Si chocan en todo este lado van a ir para más lados, ¿entendés? Entonces va a producir una penumbra mayor. Esa es el primero de los aspectos que determina la penumbra. A todo esto, Anaí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, sí, sí. Gonzalo, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Preguntas? ¿No? A mí viene a ser yo con lo que acaba de decir recién, como que viene a ser así todo, todavía no entiendo, viene a ser cómo sería que, está bien, menor sería el Está bien. Te lo voy a mancha focal, ejemplificar. Te lo voy a ejemplificar. pero ¿A qué responde eso? Decís vos. claro, Pará. Vamos a ejemplificarlo de otra forma. Pará. Porque es importante que esto quede bien claro. Por eso quiero ejemplificarlo bien. Vamos a ir a mi querido amigo el Paint y vamos a... Ah, ya. Y vamos a borrar esto. Vamos a ver si me alcanza el tiempo para ejemplificar bien esto. Ahí está. Mirá. Suponete que yo tengo... Este es el ánodo, ¿no? Este es el ánodo. Contra acá van a chocar los electrones, ¿sí? Es el ánodo, ya lo dijimos. Bueno. Esta va a ser la mancha focal que va a producir un filamento grueso. Es decir, grande. que desde acá hasta acá van a estar chocando electrones, ¿sí? Que salen desde acá, ¿sí? Van a estar chocando electrones. Este va a ser mi objeto a radiografiar. Este va a ser mi objeto a radiografiar. Le voy a poner otro color. Le voy a poner color verde. Este va a ser mi objeto a radiografiar. ¿Por qué no queda verde esto, Dios? Ahí está. Déjalo ahí. Significa que si este va a ser mi objeto a radiografiar, yo voy a producir rayos X acá, ¿no? Así, ¿verdad? Y voy a producir también rayos X que van a ir para acá, por ejemplo, ¿no? También. ¿Se entiende? Sí, sí. Y de acá también voy a producir rayos X que salen de acá. Y también voy a producir rayos X que salen de acá y van a ir para acá también, ¿o no? Te estoy exagerando. ¿Está bien? Bueno, Sí, ahora, ¿qué pasa? Todo esto va a chocar contra mi radiografía, que está acá abajo. ¿O no? Bueno, el espacio que hay entre un lado, vamos a hacerlo con esto, entre un lado y otro de mi radiografía, de la imagen doble que se produce, se llama esa es la penumbra. penumbra. Ahora, ¿por qué con un foco más fino se produce una penumbra más fina? Tendrías que preguntar vos.
Y bueno, vamos a hacer esto entonces. Vamos a reducir el tamaño del foco. Si supiera cómo lo reduzco, ahí está. Vamos a hacerlo así. Estoy exagerando, ¿no? Para que se entienda bien la diferencia. Sobre esto van a chocar mis electrones ahora, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sobre esto van a chocar los electrones? Bueno. Sí. Y van a pasar por mi objeto, que es este. Bueno. Ay, ¿por qué no te quedás? Dios, cuanto más apurado estoy. Entonces, los electrones, mirá, se van a producir acá, los fotones se van a producir acá y van a impactar acá, ¿no? Pero también se van a producir acá y van a impactar acá. Esto está en contra mía. Y después se van a producir acá y van a impactar acá. Y después se van a producir acá también como extremos, ¿no? Y van a impactar acá. Vos fijate, usando un foco fino, como la mancha focal se reduce, y al reducir la mancha focal, reduzco el espacio de la penumbra. ¿Te das cuenta? Es mucho menor la penumbra que se forma. Estos circulitos son muchos menores al círculo grande que se había producido antes. ¿Por qué? Porque el espacio que yo estaba ocupando era mucho mayor. ¿Se entiende? El espacio de la mancha focal era mucho mayor. Yo estaba utilizando un espacio de choque para los electrones mucho más grande. Entonces se dispersaban para todos lados. Por lo tanto, tenía menor definición mi radiografía. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Se entiende mejor ahora? sí, sí. Entonces casi siempre conviene el chico y el grande salvo en más. Y lo que pasa es que, según tu deducción, siempre convendría el chico, pero ¿qué pasa? El foco chico, el foco fino, también tiene una durabilidad mucho menor, ¿sí? Porque es un filamento más pequeño. Entonces, si le hago pasar mucha corriente, lo voy a quemarlo antes que el otro. Por eso a veces se usa el filamento grande. Aparte, el filamento grande deja pasar más corriente. Entonces, yo necesito mucha electricidad. No puedo hacer un disparo tan largo con un foco tan pequeño. ¿Sí? Chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a retomar este tema así como está exacto. Lo vamos a retomar el viernes a las 5:40. Después hago el Zoom y se lo paso a Gonzalo. ¿Sí? Pero por favor necesito que lo repasen. ¿Sí? Es re importante. Así lo retomamos todo así, completo, y lo terminamos de ver. ¿Estamos de acuerdo? Prepárense todas las preguntas para matarme a preguntas si quieren.